periodismo está abandonado. No hay entrevistadores en este país ahora. Liberar a Jorge Glass. Esa sería la tarea. Que no soy periodista, que soy más político, que soy activista, que soy el mandadero de Rafael Correa. Yo con el corazón en la mano les digo, Rafael Correa es el mejor presidente que hemos tenido en la historia. Orlando Pérez. Muy buenos días, estimado colega, camarada, amigo. Para mí de verdad es un orgullo y un privilegio poder entrevistarte y agradezco que hayas aceptado esto. Debo reconocer, como tú también tu libro lo haces, que no he leído todas tus novelas, tus obras, pero lo que yo quiero hablar contigo ahora es de la historia de un hombre que dedicó su vida a las letras. Bienvenido, Orlando. Gracias, Guillermo. Para mí también es un privilegio ser entrevistado por ti, porque además de la amistad, la camaradería que nos une, los mismos principios y convicciones nos hacen además que este diálogo tenga otro sentido. No estamos en el plan tan periodístico, sino más bien el de la conversa, que es lo que más me encanta. Exacto. De eso se trata, ¿no? Llegar a conocer las intimidades de un intelectual, porque eso es lo que eres, ¿no? Te formaste para ser intelectual, escritor, periodista. Cuéntanos cómo es ese hombre, ese niño, ese ser que va creciendo dentro de las letras, dentro del periodismo y de la literatura. Mira, yo vengo de una familia pobre, vivíamos en San Juan. Yo no me acuerdo en mi primera infancia, digamos, los primeros años, tener una biblioteca ni nada por el estilo, pero sí, en cambio, tenía tíos, primos mayores que leían el periódico. Entonces, mi padre, sobre todo, llegaba en las tardes con el diario Últimas Noticias de aquel entonces, y yo, sin saber leer en esa edad, digamos, de lo que me acuerdo, 3 años debe haber sido, trataba de descifrar las letras de los titulares, que eran unos titulares grandes. Y así fue como empecé a leer, porque le preguntaba a mi papá, ¿qué dice aquí? Entonces, por ejemplo, me decía El Nacional. Entonces yo me grababa la frase El Nacional y después cuando le volví a ver, sabía que era El Nacional, o que si decía Quito, ya sabía que era Quito. Y en esas travesuras, para quedar bien además con mi papá, decía, no, ahí dice El Nacional, dice Quito. O me aprendía de memoria que decía Últimas Noticias y ya me sabía la fecha, Quito, tal fecha, etcétera. Entonces aprendí a leer así. Mi papá después me estimulaba a que le leyera yo cuando ya empecé a garabatear, digamos, las primeras letras y las primeras lecturas. Y te digo, no tenía libros. Pero en cambio tenía un tío que murió este año 2025, lamentablemente, con una vida muy, muy rica de lecturas y demás. Él tenía una librería, una biblioteca bastante pequeña, pero muy interesante. Entonces, entre mi papá y el departamento de mi tío había esas dos posibilidades, la una de los periódicos y la otra de los libros. Y quizás ahí nació la idea de que en ese mundo no teníamos televisión, por ejemplo, no teníamos televisión, lo cual era muy, muy lindo no tener televisión. Ahora lo veo a la distancia, no nos robaba el tiempo. Me pasaba horas leyendo. Antes de entrar a la escuela ya sabía leer, más o menos, no del todo bien, y sobre todo leía las revistas, las caricaturas, las historietas de Memín, del Santo, de alguno que otro, ya no me acuerdo ahora tantos, y me las pasaba horas. Entonces para mí era abrir un mundo que yo digo, yo tenía un mundo que era el de la calle, de los potreros, del bosque, etcétera, de San Juan, y tenía el mundo de los libros, de las revistas, de las historietas, que para mí era maravilloso. Entonces fui descubriendo un mundo que ni siquiera mis padres, mis primos me lo contaban, sino que yo mismo iba descubriendo. Pero tú sí te das cuenta que este hábito de la lectura no es común en el ecuatoriano, en el muchacho promedio. Y para ti eso fue un don, un gift. Claro. Que, No, siempre he leído. Eso sí te lo puedo decir. No es ni una vanidad ni un orgullo, sino una forma de ser. Hay gente que reza antes de dormir. Yo leo antes de dormir. Y a veces, no todo el tiempo ahora, porque me levanto muy temprano para un montón de cosas, me levanto y leo poesía. Casi como un a rezo, Borges. digamos. A Borges siempre la tengo el libro de la poesía completa ahí, que creo que ya me he dado 3 vueltas por el mismo libro. Y me encanta su poesía. Y a veces descubro autores que me parecen interesantísimos. Y la otra cosa que me ha pasado en los últimos tiempos es las relecturas, porque ya no me convence mucho la literatura nueva que aparece de las famosas y famosos ecuatorianos, latinoamericanos. Y más bien leo, por ejemplo, el otro día tuve una experiencia muy, muy linda, muy
particular empecé a leer de nuevo los diálogos de Platón. Y entonces empecé por el banquete, que uno dice, el banquete se tiene que leer todo mundo. Hay gente que dice, ¿cómo vas a leer a Platón? No, ya a estas alturas no. Entonces yo volví a leer el banquete y me encanté porque lo había leído 3 veces en mi vida. La primera muy joven, la segunda ya para obligaciones de orden académico universitario. Y esta vez me encantó tanto que cuando iba con mi hija en el auto, le digo, tienes que leerte el banquete. Y dice, no, ¿cómo voy a leer el banquete? ¿Por qué voy a leer el banquete? Le digo, no, no te voy a decir nada. Llegamos a la librería, le compré un ejemplar nuevecito para que ella tenga su ejemplar. Y cuando se acabó, como a los 2 días, me dice, es un libro maravilloso. Entonces, tengo relecturas como las de Platón, tengo relecturas de poesía, Gabriela Mistral, Vicente Huidrobo, las de Borges, que ya te digo, porque creo que a veces lo que lees en una etapa de tu vida tiene un significado y cuando lees después, muchos años después, quizás adquiere otro significado. Y en el caso de Borges, por ejemplo, para mí siempre, siempre es súper fresco, novedoso. Y te digo esto como... Inspirador, como tú llamas. A eso iba. Creo que en el libro, creo que lo planteo, yo sobre todo cuando escribo novelas, cuentos, leo mucha poesía, mucha, pero mucha poesía. Es decir, mientras estoy escribiendo, no leo otra novela, no leo periodismo, no leo nada, leo poesía, poesía. Por una razón que yo no me sé si es que me inculcaron en algún momento o que yo me la inventé, no sé. Es que la poesía te da un ritmo a la escritura, te da una musicalidad a la hora de escritura. Y lo otro es que te dan algunas herramientas de metáforas, de símiles, de ciertas imágenes que te crea la poesía, que normalmente cuando uno escribe mucho periodismo pierde bastante, pierde muchísimo. Pero tú haces ese análisis, ¿no? Periodismo o literatura. Y en buena hora que dices de los dos, ¿no? Claro, para mí las dos cosas están íntimamente ligadas, ¿no? A mí me gusta muchísimo la literatura y disfruto del periodismo con una pasión que, bueno, me ha dado de vivir también porque he trabajado ya casi 40 años en este oficio. Pero sobre todo creo yo que se ha perdido algo que era interesante, es que siempre se tenía ese ideal de que ser periodista era ser escritor y que ser escritor te llevaba necesariamente a ser periodista. Creo que eso ya se ha pasado, ya no ocurre, pero a mí me sigue marcando todavía. Pero siempre estuviste involucrado en este tema del periodismo como un objetivo, claro, ¿no? Que desde Sí, niño mismo ya te nació sobre todo porque tenía familia de periodistas, ¿no? Mi tío tu Gonzalo tío. Pérez, que te digo, falleció cuando yo tengo uso de razón de lo que era hacer la vida familiar y demás. Él ya estaba metido en el periodismo. Mi tío Marco Pérez, que también fue periodista, mi primo Alexis Pérez, periodista, mi primo Patricio Vivas, periodista, y otras... ¿El eh, Pato Vivas del Congreso? sí, ¿Él es tu primo? él es mi primo, sí. Ah, sí. Se acaba de jubilar hace creo que 1 o 2 años, periodista. Entonces teníamos un ambiente familiar, periodístico y estaba involucrado con los medios. Entonces yo de muy pequeño ya conocía lo que era la Radio Tarqui, ya veía en la casa de mi tío personajes famosos del deporte, de la cultura, de la política que iban a la casa a pegarse sus tragos. Yo no me olvido jamás la impresión que me causó, pero así, cosas que no podía creer, que un día llego a la sala de la casa de mi tío, que vivía al lado de la de mis abuelos, y le veo a Patricio Peñerrera, Patricio el Cañón Peñerrera, que era el goleador del Nacional. Por eso eres dicha nacional, No, entonces. no, eso ya es otra historia. Pero imagínate, yo era hincha así ferviente del Nacional y tenía 6, 7 años, yo no sé, era pequeñito, y de pronto veo sentado en la sala al Patricio Cañón Peñerrera, que era un grandote para mí en esa época, y era el goleador de ese año del Campeonato Nacional de Fútbol. Entonces, imagínate estar ahí al lado de alguien que le veías de lejos en el estadio o en la televisión por los goles, de pronto estaba ahí al lado. Y así Entonces, debe haber mucha gente que te ve a ti, muchos jóvenes que te ven a ti. a veces Eh, pasa eso, sí. Hay bastante, Sí, bastante gente sí. porque los que sintonizan 95.3 Radio Pichincha Ajá. muchas veces no ven el rostro de la persona que está hablando en la radio, pero cuando ya se enteran en otro relato que tú también tienes, o como ahora tú sabes esto, la Claro, facilidad que claro. tenemos de llegar Mira, a me una pasó una pantalla. vez una cosa muy curiosa porque yo tuve casi 7 años de programa en clave política en Telesur. Y en Ecuador mucha gente hablaba del tema, pero no me conocía directamente. Pero un día voy a La Habana, a la Feria del Libro, a presentar mi libro La Flama del Alma, y caminaba por la avenida 23.
que es grande, está cerca del Parque Copelia, al lado de La Habana Libre. Y entonces voy a una zona, a un puesto de artesanías y me acerco y entonces digo, ¿cuánto cuesta esto? Era un recuerdito que quería comprar. Y me dice, no, para ustedes es gratis. Y le digo, ¿por qué? Este es el de Enclave Política, así que lléveselo. No, yo le veo todos los días. Yo, no, ¿cómo así? Y claro, me di cuenta que alguna gente me veía y era que en Cuba se veía muchísimo ese programa. Entonces me encontraba gente que yo no conocía y me decía, Enclave Política. Y por Dice eso que, es importante esto, mira, claro, que yo quiero tener tu voz, tu experiencia, tu relato, para que si existen jóvenes, que ahora va a ser muy difícil que logren entrar a ese periodismo que nosotros lo vivimos, que en donde tuviste la posibilidad de hacerte y rehacerte a través de medios, porque ya casi aquí en el Ecuador ya no existen claro. medios No, yo me impresos. acuerdo de ti, sobre todo en las coberturas que teníamos, digamos, en los años finales de los 90, principios del siglo presente, en las coberturas, por ejemplo, de la firma de la paz con Perú, de las caídas de presidentes, te veía en Reuters, y creo, si no me equivoco, en esa Sí, época trabajabas en Reuters. Y claro, el oficio era eso, estar donde las papas queman, donde los acontecimientos se dan, en las caídas del Congreso, en la Plaza Grande, etcétera. Entonces teníamos esa, no sé, como misión, para llamarlo de alguna manera, de estar donde están ocurriendo las cosas. Yo no me siento bien y le consta a mis compañeros de la radio que yo, por ejemplo, no me siento cómodo detrás de un escritorio. De hecho, no tengo escritorio. Sabe perfectamente que no uso escritorio, no me gusta el escritorio, sino es una mesa de trabajo. a pesar de que Y en tu vida el escritorio marcó un punto ah, importante es, cuando lo- conociste por primera vez un escritorio. que en mi casa no había escritorio, por ejemplo. Claro. No había escritorios. Entonces me quedó marcado eso y bien lo que lo recuerdas porque en el libro lo planteo como una de las cosas que me marcaron es tener un escritorio porque creía que el escritorio era el sitio donde se produce literatura, donde se produce periodismo. Y claro, es un artificio normal, común, corriente, que uno quiere tener un espacio donde se escribe. Yo pensaba que incluso teniendo más que escribir escritorio ya podía ser escritor. Claro. Entonces, esa cosa estaba ahí. Entonces, yo la primera vez que tuve un escritorio, que lo cuento ahí en mi libro, en el otro anexo, obviamente da para pensar a alguna gente que ahora eso lo ve como una antigüedad muy lejana, ¿no? Ahora coges la computadora, te sientas en las piernas, vas al comedor, vas al baño, a cualquier parte y estás trabajando no en un escritorio, sino en tu procesador de palabras en este Pero caso. a ti inicialmente te gustaba la máquina de escribir. Me gustaba por dos cosas. La una, por el ejercicio físico que eso produce. Es decir, el teclado es una cosa que además te da ritmo y por eso yo incluso creo que en buena medida las cosas que escribí en máquina de escribir me daba cierta cadencia y ahora en cambio es muy rápido. A veces se te van los dedos por encima de lo que estás pensando y se te adelanta. Y ahora con la inteligencia artificial además te ponen en la computadora palabras que ya están y solamente le das con este dedo al espaciador y ya se te salta la palabra, ya no necesitas ni escribir. Eso no sé si ayuda. Y la otra cosa es porque algo que a mí me gustaba mucho, ya lo he perdido, no tanto, pero lo he perdido, es que mientras escribía escuchaba rock. Rock ¿Te podías durísimo. concentrar para escribir? Sí, lo tenía que hacer, si no lo hacía. De hecho, ahora pongo la pantalla de YouTube y escribo y pongo los mejores conciertos de Supertramp, Queen, etcétera, etcétera. ¿Cómo Pongo llega Pink Floyd a tu vida? Pink Porque no es normal. Nosotros, por ejemplo, yo estudié en Ibarra Ajá, y en Ibarra había en las radios buena música, de todo. pero Ujú. claro, fuimos bien allenados por la cultura yankee, nos metieron Led Zeppelin, Def Ya, pero verás que Leppard. hay una diferencia, ¿no? Porque normalmente la gente asocia rock duro con grupos gringos y en realidad el mejor rock está en Está en Inglaterra. Inglaterra, Y lógico, yo sí. la verdad es que siempre he escuchado mejor los grupos de Eh, rock inglés. ingleses. Inglés siempre, siempre. La verdad es que ahí sí hago un parteaguas. ¿Y cómo llego a Pink Floyd? Porque ocurre que yo estoy en la cárcel, estoy detenido en el año 86 y había salido creo que en el 83 si no me equivoco, la película The Wall, The Wall, el muro o la muralla, como le quieran sí. traducir. Y no podíamos ver porque no la veíamos, porque no estaba en los cines, no llegaba a los cines. Y un compañero, Jimmy Herrera, que a lo mejor lo conocen, dice, yo tengo el DVD, no el DVD, El el Beta, Betacam, el Betamax. Betamax, el Betacam, lo que El sea. Betacam es para
para televisión. Para televisión, el Betamax, entonces. Y yo tengo la película, entonces, ¿y ahora cómo vamos a ver? Entonces, veamos en la cárcel, pues consigámonos un televisor, pero nos hacía falta el aparato. Y el aparato, el único que había en la cárcel lo tenía el Loco Freddy, que era un delincuente avesado de los años 80, de los 70, de los 80 fundamentalmente, que estaba preso por sin número de crímenes que había cometido y era uno de los principales narcos duros dentro de la cárcel. Entonces, hay que hablar con el Loco Freddy, pues. Y hablemos con el Loco Freddy. Y entonces yo jugaba fútbol en la cárcel y jugaba contra el Loco Freddy. Y a veces jugaba con el Loco Freddy, porque me decía, vente, vente para jugar acá. Y entonces jugaba en el equipo de él. ¿Quién apostaba. escogían? ¿Ah? ¿Quién escogía en la cárcel? Vos conmigo, vos conmigo. El Loco Freddy en su El Loco equipo Freddy. siempre. Y del otro lado había otro caporal, otro capo, de lo que ¿Y sea. de qué juegas vos? Yo en esa época jugaba delantero. Y entonces le voy y le digo al Loco Freddy, oiga Freddy, hágame un favor, necesito ver una película. No, pero eso cuesta. Eso cuesta, me decía. No, no, le digo, no tenemos plata. Ya, por ser usted le va a prestar. ¿Cuántas horas necesita? Unas 2, 3 horas. Perfecto. Y nos prestaba el aparato. Entonces vi por primera vez The Wall y escuché a Pink Floyd ahí en la película. Y cuando uno ya entiende en inglés lo que está diciendo, yo dije, ¿qué es esto? Esto es una cosa maravillosa, esto es revolucionario. Siempre tuvo esa... Claro, entonces cuando vi eso, y además la canción en contra de la educación formal, dominante, hegemónica, torturadora a ratos, y toda la película que creo que la gente habrá visto, es no solamente música, sino que es Protesta. no, es una experimentación con el video, con el cómic, con la animación de aquellas épocas, que ahora sería facilito. Ahora La sería muy tecnología, fácil. ahora sería, claro. Pero entonces era todo un espectáculo y además lo veíamos en una pantalla de este tamaño, en una televisión de este tamaño. Que cuando volví a ver en algún cine, que no me acuerdo ahora, bien grande decía de lo que me perdí la primera vez, porque si la veía la primera vez en esa pantalla gigante, habría sido más conmovedora. Pero en esa pantalla chiquitica, además, ojo, que esa celda era esto. Estamos aquí, así. Y entramos como 8, como 10 en un espacio así para ver una televisión de ese tamaño. Y éramos así. Y la película dura largo, o sea, como 2 horas y media, creo. Y éramos metidos, clavados, viendo ahí. Y yo no tuve más que hacer. Y con esto cierro este capítulo. En la cárcel me vi como 3 veces la película. Y en mi vida creo que me he visto como 10. Me volví a ver en la cárcel 2 veces más y afuera me he visto algunas veces. Para contextualizar con los que nos están mirando, nos están viendo, con quienes nos acompañen, y que de paso les digo, compartan, denle like, suscríbanse, porque esta historia es súper interesante. De hecho, aquí viene la pregunta de cajón. ¿Cómo llega a ti el espíritu guerrillero? Para que la gente sepa por qué estuviste en la cárcel, ¿no? ¿Cómo llega a ti el espíritu guerrillero? Porque tú eres un privilegiado por querer a Quito, por vivir en San Juan. Ya es un privilegio para quien se diga quiteño, eso ya Claro. es decir bastante. Y llegas al Mejía. Claro. Es que además ahí hay cosas que no se pueden decir. Aquí empezó esto. Nadie se enamora de alguien porque le vio el primer día. Eso de que amor a primera vista es medio raro, pero bueno, supongamos que funciona. Pero en los procesos sociales y personales hay unos hechos que van concatenados. Yo te digo, viví en San Juan y en los 60, finales de los 60, cuando yo tengo 6, 7 años creo ahí en esa época, hay muchas manifestaciones. Y una de las que más me impactó fue cuando mataron a Milton Reyes. Porque yo me acuerdo que veía desde la terraza de la casa de mis abuelos, veía abajo a la Plaza Indoamérica, hacia donde está la universidad, lejísimo se veía eso. Además, yo chiquitico, imagínate cómo se vería eso. Y veía las manifestaciones y comienzan a subir a San Juan, huyendo de la represión. Entonces, no vi una, no vi dos, vi un montón de manifestaciones y siempre con las banderas rojas, las consignas, los gritos. Entonces, eso como que se iba impregnando. Además, mis tíos, mis parientes, mis vecinos, mis amigos ya mayores que tenían 14, 15 años en aquella época, ya estaban en el Mejía, ya salían a pelear en las calles y viene la dictadura de los 70s, etcétera. Entonces ya se percibe, ya se siente que hay un fervor, digamos, revolucionario ahí. Y al mismo tiempo, como ya crezco, voy leyendo cosas dentro del Mejía y ya me involucro en algunas reuniones, en las elecciones, por ejemplo, del Frente del Consejo Estudiantil. Y ahí participo con el Frente Revolucionario Estudiantil, el FRE, que eran las listas Z, me acuerdo, en el Colegio Mejía. Y ahí evidentemente tienes 2 o 3 acontecimientos claves, ¿no? Uno, la Revolución Cubana, que
marca a muchas generaciones, pero en la mía particularmente hay dos. Uno es el derrocamiento de Allende, que se ve en los noticieros, se oye y al mismo tiempo comienzan a llegar chilenos por acá. Apareció un chileno por aquí, otro chileno por allá que nos hablaba de del Chile de Allende. Y la segunda es la Revolución Nicaragüense, que la primera, la de Allende, es en el 73 y la de la Revolución Nicaragüense en el 79. En los dos casos, el MIR, rojo y negro, en Chile, el FRE del Colegio Mejía era rojo y negro y el Frente Sandinista también era rojo y negro. Entonces, imagínate un chico de 12 años, de 11 años, ve MIR chileno, rojinegro, ve Frente Revolucionario Estudiantil del Ecuador, que también era parte del MIR rojinegro, y ve triunfar a la Revolución Nicaragüense con el Frente Sandinista en rojinegro. Entonces ya, ahí está el camino, ahí está. Es como que era posible que por ahí tenían que darse las cosas. Y por otro lado, yo tuve la ventaja, tuve la suerte de tener 2 o 3 compañeros que eran mis capacitadores políticos, mis formadores políticos de mucha, pero de mucha solvencia intelectual. Uno, por supuesto, Fausto Basantes, a quien amé como persona y lo seguiré amando incluso por lo que significó en mi vida y significó para este país, a pesar de que no se le reconoce como tal. El otro, Ricardo Merino, que también un tipo muy inteligente, un flaquito, chiquito, pero berraco, como se dice normalmente, muy inteligente, siempre leyendo, siempre haciendo anotaciones en una libreta, lo mismo que el Fausto, leyendo y haciendo anotaciones. ¿Y a ellos quién les mete esto? Quizás esta gente chilena que fue llegando de Allende. No sé si ellos, pero es que te digo que en esos momentos uno no sabe ni por dónde vienen, pero estaban las peleas había ahí. una estructura bien formada, pues, o sea, un muchacho del Colegio Mejía, Fausto Basantes, que fue el líder, que hablaba ante los compañeros y demás, va él formando, él era formador político Claro. de sus compañeros. Es que imagínate, había toda una generación, porque te digo, esos 2 o 3 compañeros, otro es José María Borja, que ha sido embajador en China, en Cuba, no sé qué estará haciendo ahora, pero un tipo espectacular en términos intelectuales para esa época. Pero había otros más, pues. Pero a ellos, ¿quién? Yo siempre me pregunto, alguien ya bien formado, con bastante Yo creo que, criterio? verás, había una generación de jóvenes como ellos, y mayores que yo, con unos pocos años, que se estimulaban solamente de la euforia y del fervor y nos íbamos juntando. Había unas sinergias ahí. Imagínate, en esa época yo conocí a Miguel Carvajal, que fue después ministro de Defensa, Sí. de la Revolución Ciudadana, que después se quedó con Moreno, ya ese es otro rollo. Milton Luna, por ejemplo, también. Y así algunos. Eran del MIR, del FRE. Estaba Janet Sosa, por ejemplo, también en otro colegio. Hicimos algunas acciones, digamos, de orden subversivo dentro del colegio, más, aparte de armar las bombas Molotov y todo contra las peleas contra los policías y demás. Entonces, había un fervor. Entonces, yo cuando voy en el colegio me acuerdo que les echaba la mano a un Milton Luna, a un Miguel Carvajal, perdón, que eran grandes para mí, pero les veía gigantes y ahora los vemos tú a tú. Hasta que un día Fausto me dice, por alguna razón me dice, pero tú te quieres integrar a un grupo de estudio de reflexión filosófica, política. Le digo, claro, claro que sí. Yo tenía, imagínate, 12 años, creo, 13 años. Y le digo, ya, ¿qué hay que hacer? Entonces, Pac me da La madre de Gorky. Yo, wow, La madre de Gorky. Y leí ese un libro para mí en esa época, era no solamente político, era literariamente espectacular. Ese libro me lo devoré. Y así me comenzó a dar lecturas y cosas, ya materialismo histórico, materialismo dialéctico, textos de marxismo. En esa época descubro además uno de mis autores favoritos, aunque no parezca, pero siempre lo tengo presente, que es José Martí, que yo ni siquiera me imaginaba que tenía que ver algo con Cuba, sino José Martí. José Martí leía poesía infantil también, poesía un poco más humanista. Entonces esas lecturas me van aproximando y además yo me robaba horas de clases, ¿no? Esa era otra cosa que se daba normalmente en el Mejía. Nos robábamos las horas de clase para ir a estudiar en la biblioteca. Imagínate, en vez de ir a estar mataperreando en los billares, en el ping-pong, en las calles, buscando novias, nosotros nos íbamos a la biblioteca a leer, porque al otro día nos tomaban la lección el Fausto, el Ricardo, ya ni me acuerdo quiénes más eran nuestros capacitadores. Claro, el José María Borja. Entonces, está leyendo marxismo, leyendo leninismo, leyendo La historia me absolverá de Fidel Castro, el diario del Che, los libros, por ejemplo,
de Chile. O sea, había una cantidad de literatura que además no se vendía normalmente en las librerías, pues había que buscar. Había un sitio en la plaza del teatro de un señor que tenía un puesto de revistas, de periódicos, y que por debajo te vendía los libros de marxismo. O estaba la editorial, la librería Progreso, que quedaba al lado del Teatro Alhambra, en la calle Guayaquil, que también te vendía libros de literatura o de Material subversivo. material subversivo en aquel entonces, que era filosofía, que Claro. ahora la encuentras en cualquier parte. Entonces, fue una época muy, muy rica, muy, muy provechosa, digamos, en términos intelectuales. Y leía bastante eso, me quería poner a la altura de ellos. Y también, no voy a negar, llegó un momento, ya cuando estaba en quinto curso, sexto curso del colegio, con 16, 17 años, que ya cuando acababa el colegio también me reunía en las cantinas donde iban los izquierdosos a discutir, en la Marín, por ahí, en la Alameda. Menos en mayo 68. No, no, eso es después, mucho después, y ahí sí no voy a entrar. Ahí no voy a entrar. Entonces, entrábamos ahí a tomar cerveza y a discutir política, con gente que además ya estaba más ducha, no solamente en beber, sino también en leer. Así que eran largas discusiones. Empezábamos 10 de la mañana, nos escapábamos de clase, terminábamos 5 de la tarde sin un centavo en el bolsillo, porque poníamos todo para poder pagar unas cervezas. Así que fue una época de mucha formación, por eso yo creo que, y aprecio sobre todo, que entre los 12 y 16 años o 17 años yo leí cosas que normalmente los lee un chico de 20 y pico en adelante. Entonces creo que fue bueno. Fue una formación a marcha forzada, creo yo. Pero vos saliste con suerte porque estás vivo. Sí, 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 eso sí. Yo digo que de todas maneras Dios ayuda a los chunchitos. A pesar de mi ateísmo, creo que Dios ayuda a los chunchitos porque me he librado de dos o tres situaciones en las que he visto la muerte, pues ahí. ¿Y cuándo te haces ateo? Porque tú te educaste con sacerdotes En la y, escuela Francisco Febres Cordero de La Salle, sí. claro, y tenías hasta la vocación para hacerte cura. Gané la beca para irme al seminario. Cuenta Me gané esa fase. la beca. Es que estudiaba en la escuela Francisco Febres Cordero, de ahí pasé a la San José La Salle. Y me acuerdo que el padre Alejo, que era uno de los curas más rigurosos y estrictos, nos tomaba la lección casi que a diario para hablar de religión. Y yo, por esa curiosidad, digamos, también leía la Biblia. En la casa siempre hay una Biblia, me conseguí un Nuevo Testamento y me leía sin afán de De volverme católico, polemizar. pero sobre todo porque hay pasajes de la Biblia. Algunos católicos muy curuchupas que se rezan, se persignan, no han leído ni la mitad de la Biblia. Y yo les digo que vayan y lean como una obra literaria, porque hay un montón de pasajes muy interesantes de la Biblia. Y me los leí así, como pasajes literarios. Entonces este cura Alejo de la escuela me dice, pero tienes que participar en el concurso para el seminario mayor, para obtener una beca. Y entonces digo yo, claro, pues de una. Y me acuerdo que tenías que proponerte voluntariamente. Y fuimos al examen como unos 20, 25 chicos. Tendría yo 10 años, 11 años máximo. Y gano la beca, saco el primer lugar. Entonces yo, ¿y ahora qué hago? Nada, ya tienes que irte al seminario, hay que tener la firma de autorización de tu padre, no sé qué. Todo ese rollo. Entonces yo orgullosísimo me gané una beca, pero no entendía dónde me iba a meter. No tenía ni idea dónde me iba a meter. Y mi papá me dice, ¿qué? ¿Cura? ¿No estás loco? Es que ese triángulo, No, no, ¿no? no, no, no. Me dice, no, ¿qué va? ¿Estás loco? No, no, no. No puede ser. Digo, ¿por qué no? Porque no, no te vas a ir a meterte donde los curas. Mi papá, que es católico, ojo. Entonces, ya, prohibido por mi papá, yo. Bueno, perdí la beca, voy a la escuela y le digo, no, mi papá dice que no. Ah, qué pena. Entonces, uno segundo, uno tercero, un chico de apellido Ortiz y otro de apellido Rosas, creo que sí fueron. Salieron del colegio y se fueron al seminario. No sé si habrán terminado. Pero me quedó ese cosa de que, ¿y si me iba de cura? Yo les digo a mis Pero hay un amigos, triángulo sí, interesante aquí. Eh, cura, marino, tu que padre también que es quería ser, militar, claro, quería ser militar, o sea, marino, ajá. religioso, militar, guerrillero. Pero ¿Qué triángulo? Pero eso es después, cuando yo llego al colegio. Pero en esa época es el momento de la decisión. Entonces, yo creo que, decía, les he dicho a mis amigos y a mis parientes, si yo hubiese llegado a ser cura, este rato era papa.
O sea, no Porque te... no me iba a quedar contento. Yo iba a ser el primer papa latinoamericano porque me iba a jugar el todo por el todo. Y hubiera sido como el Papa Francisco, como quien Como hubiera... Papa Francisco, sí, al que Papa. admiro, más allá de que La ahora liberación ya no esté entre nosotros, pero le he leído las dos encíclicas que hizo el Papa, me ha encantado, he visto casi todas sus entrevistas. A mí ahí tiene una serie de cosas que a lo mejor no gustan a mucha gente, pero como persona, como personalidad me encanta. Me leí este año con mucho fervor El loco de Dios en el fin del mundo de Javier Cercas, que es un libro maravilloso. Me lo leí, pero encantadamente, es un libro grueso así. Creo que es considerado el mejor libro del año 2025, por si acaso la gente que quiera leerlo. Repítelo Y para que... el loco de Dios en el fin del mundo, creo que si no me equivoco el título es un poquito, o sea, no me gusta el título, pero tiene que ver con esta tarea que se propone Francisco de ir a Mongolia y donde no hay católicos, pues creo que habían 1500 católicos en Mongolia. Y él dice, tenemos que ir allá. Y a Javier Cercas le proponen escribir un libro sobre esa visita. Entonces, es un libro muy interesante porque mezcla relato, reportaje, ensayo, entrevista. Es un libro muy interesante. Entonces, te digo, ahí conocí más a fondo una perspectiva que no había visto de Francisco. A mí me parece que ese es el tipo de sacerdotes que necesita el mundo católico en general. Comprometido, humilde, austero, no con el poder de la plata ni de la economía sucia que mucho tiempo contaminó al Vaticano, un ser bastante austero, no solamente en sus cuestiones materiales, sino también en su mirada más, más rigurosa sobre lo que debe ser la vida, lo que debe ser la relación con Dios y con la relación sobre todo. Él siempre terminaba las ceremonias religiosas diciendo, recen por mí porque soy un pecador. Y entonces cuando uno escucha de un papa, que se supone que es la santidad absoluta, ¿cómo es que el papa dice soy un pecador, recen por mí? Entonces siempre me llamó la atención porque el día que se apareció ahí en el Vaticano diciendo que era el Papa Francisco, termina diciendo recen por mí. Entonces yo cuando vi la primera vez eso dije, ¿quién es este señor? ¿De dónde salió? Porque no tenía conocimiento en ese momento de eso. Y no te olvides que además vino al Ecuador, uno de los primeros países que visitas del Ecuador, y ahí no pude, de verdad, hice todo lo que te puedes imaginar por entrevistarlo, y me molestó tanto que en esa agenda enorme que tuvo, yo siendo director del Telégrafo, ese momento el diario que decían que era gobiernista, que Correa amigo del Papa, etcétera, no pude conseguir la entrevista, me molestó tanto, me frustró más que me molestó, me frustró, dije, ¿cómo es posible que no No puedas conseguirlo. obtuviera? Había entrevistado a Xi Jinping, había entrevistado al presidente de Irán y no podía entrevistar al Papa. Entonces dije, no. Wow. A pesar de, tenía, como dicen algunos, del poder a mi lado, Correa. Y tan es así además que el día que estuve en Carondelet, yo ya no quise entrar porque dije, ¿para qué voy a entrar? Ya a mí no me gusta estar en eso de las fotos, del show. Yo quería entrevistar. Hice todo, no tienes idea, hice todo. Es más, tengo un amigo en el Vaticano que cuando le vea esta entrevista sabe perfectamente por qué le digo que trabaja en el Vaticano, ecuatoriano que trabaja en el Vaticano, que siempre es muy reservado con sus cosas, que me ha dado mucha información del Vaticano, de las cosas buenas y malas que ocurren ahí. Y él me dijo, mira, tu entrevista quedó ahí, nadie la impulsó, entonces dije, ¿cómo es posible? Entonces le dije, ayúdame, dice, ya vamos a ver. Entonces esperé hasta que, bueno, ya fue imposible, pero me habría gustado entrevistar para tener respuestas a preguntas que todavía me hago yo de la religión, del Vaticano, de la política y sobre todo de su perspectiva en el contexto en el que él se forma en América Latina cuando está la teología de la liberación en auge y él no es tan de eso. Él no es tan de esa línea, a pesar de que sus principios coinciden perfectamente. ¿Y por qué en esta parte teológica tú tomaste otro camino? Te abriste De la completamente. religión. Sí. Porque a mí no me cuadran mucho las religiones, ni los ritos religiosos, ni nada. Mi familia se molestará si cuento esto, pero por ejemplo a mí las novenas de la Navidad no me gustan y sobre todo no me gustan porque hay unos textos prefabricados. No sé si te acordarás, en el Telégrafo publicamos por miles una novena que se escogió de varios textos y era una novena muy humanista, no revolucionaria, ni de izquierda, ni nada por el estilo. Se escogió una novena
que la distribuimos por miles. Y a mí me encanta ese texto, literariamente, me gusta el fondo filosófico que tiene, pero yo no soy católico, no soy religioso, no me gusta esto. Es muy difícil creer en algo cuando no lo percibes directamente, no lo tienes a la mano. Y entonces para mí el ateísmo es más que una conducta, es una mirada filosófica sobre la realidad. Y el ateísmo me ha permitido además mirar desde otras perspectivas, otras culturas, por ejemplo, otros relatos, otros discursos filosóficos también, por supuesto, y me ha permitido alimentarme porque creo que sí sería un limitante el tener esa postura Por fe. filosófica por la fe, por la doctrina, y me impediría conocer mejor el mundo. Bueno, ese es el perfil que estamos mostrando de ti, de lo que fuiste niño, vas pasando ya a adquirir una filosofía de vida eh, y más adelante ya tomas decisiones de siendo hombre ya y ya te tenemos acá, ahora en este espacio. Ya siendo hombre. Acabas de decir que si hubieras seguido en la religión serías el Papa, Claro. pero ¿cuál es el techo de Orlando Pérez? Verás, yo tengo dos techos que me propuse en la vida que creo que los he cumplido. Como periodista siempre dije, voy a dirigir un diario. Hay amigos y amigas que me han dicho, se te cumplió el sueño, porque siempre decía, yo voy a dirigir un diario, voy a estar al frente de un diario, a pesar de que este país es imposible. O sea, en este país, para ser director de un diario, tenías que ser hijo de una familia poderosa o hijo del dueño del diario. Yo no tenía ni plata, ni tenía familia poderosa, ni vinculada a los bancos, ni a los grupos económicos. Algunos llegaron a ser por eso y ya. Entonces era una pelea casi como Perdida. utópica, que no lo iba a lograr. Y gracias a la Revolución Ciudadana que plantea los medios públicos, yo llego a ser director del diario El Telégrafo. Y ese es un techo que me lo planteé y lo cumplí, creo, a cabalidad. Me siento muy orgulloso de haber dirigido ese diario durante 6 años y medio. Logramos más de 85 premios internacionales. Eso poca gente lo conoce porque, por supuesto, los medios de comunicación tendrían que haber dado a conocer esta historia de los premios que ganáramos, aunque sea de un diario público, pero eran premios internacionales que les ganábamos al New York Times, a La Nación de Argentina, a Reforma de México, al Comercio de Lima, a ¿cómo es? Sao Paulo, la Folia de Sao Paulo. Les ganamos a toditos de ellos, les ganamos de premios de diseño, de trabajos especiales. Y eso para mí es un orgullo enorme. Y Con creo que cartón y piedra también ganaste. no le metimos a ningún concurso, pero digamos que se logró un hito en esta historia, en este país. Tener un suplemento cultural de un medio de comunicación impreso que motivó una serie de reflexiones. Entonces, un techo era ese. Es decir, tener la dirección de un diario para hacer las cosas que no se podían hacer en otros medios de comunicación. Y tú sabes que has pasado por las redacciones y hay cosas que no se pueden hacer en otros medios. Yo las hice, las logré y creo que me siento orgulloso de haber sido el director del mejor diario que hubo en este país en esos años. Y el segundo techo, digamos, el segundo objetivo más de orden intelectual era escribir los libros que yo quería escribir, los libros que yo quería escribir. Y hay dos otros libros que me han dado mucha gratificación personal. El uno es Los años duros, Cuba, los años duros, que es un retrato de la situación del periodo especial en Cuba, que fue un libro que se vendió muchísimo en México, en España, en Estados Unidos, se vendió bastante bien. Segundo, el del libro de Chevron, que es del libro, el caso Chevron, la verdad no se contamina, que tuvo una venta por encima de los 10,000 ejemplares en el año 2015, pero las librerías jamás dijeron nada, porque por supuesto Chevron estaba detrás de esa campaña en contra de que se divulgara el libro y se vendió muy bien. Y me acuerdo que ese libro se vendía y la gente lo seguía pidiendo y hasta ahora alguna gente lo pide y ya no se puede porque es propiedad prácticamente del diario El Telégrafo. Ya no tenemos potestad sobre eso. Y el tercer techo, digamos, en este mismo grupo de publicaciones fue El Otro Necio, que es un libro que comentábamos fuera de cámaras, lo venía trabajando desde hace algún tiempo, tenía un montón de páginas ya escritas, unas descarté, otras mejoré, muchas, pero muchas páginas, te lo digo de verdad, si el libro salía tal como yo lo había pensado, tenía más de 300 páginas, podría llegar a las 500, entonces ahí sí un proceso de edición que me cuesta, pero es rico también al mismo tiempo. Y es el libro más vendido de este año, del año 2025. Lo tengo que decir, sin falsa modestia ni nada por el estilo, es el libro más vendido. Se hizo una edición de 350 ejemplares, se ha vendido completamente en físico. Y en digital, tengo entendido que se han vendido más de 100 ejemplares.
en digital, porque está en todas las plataformas digitales de Amazon, de la Casa del Libro de España y de otras tantas que ya ni me acuerdo los nombres, pero que están ahí. Tengo entendido que se han vendido más de 100. No sé si son 101 o 150 o son 300 más. Pero es el libro más vendido. Entonces, para mí es como una satisfacción de haber hecho 3 libros que podrían ser distintos entre sí y al mismo tiempo alguna gente dirá, ¿qué tiene que ver Orlando Pérez con eso? El de Cuba, que algunos castristas dicen que es anticastrista y los anticastristas dicen que es castrista, pero es un retrato muy bien hecho en reportaje en el año 1997 se publicó ese libro. El del Chevron, que te digo que es un caso extraordinario en el mundo, Aún está vigente. que está vigente, que tenemos que pagar 220 millones de Chevron por las culpas de estos gobiernos entregados a las transnacionales. Y el otro que es más íntimo, que digamos que es el otro necio. Pero hay una novela, mi primera novela, que se llama La ceniza del adiós, que tuvo una edición primera de 500 ejemplares y una segunda edición que superó los 5.000 ejemplares. No se han vendido los 5.000, estoy seguro que no se han vendido porque están ahí, pero tengo entendido que ha superado más de 1.000 ejemplares la venta de La ceniza del adiós en su segunda edición, porque la primera se agotó, la de 500. Entonces, si sumamos, digo, me ha ido bien en ese sentido, me siento satisfecho, pero también me siento no muy contento porque me han faltado 2 o 3 libros por escribir. Sí, te falta Y uno. que estoy trabajando en uno y en otro que está pendiente, que es una novela político-policíaca, que me da vueltas, la empiezo, la reescribo, la vuelvo a hacer. En la época de la pandemia dije, es la gran ocasión para terminar este libro y me puse a trabajar. Entrevisté a 2 personajes que no los quiero contar ahora quiénes son, para entender la Para no hacer política, spoiler. para entender la política de este país, no en la parte pública, sino en la parte oscura de la política. Entonces, algunos dije que 2 o 3 personas que han leído unas páginas de eso me dicen es un tremendo thriller político, pero yo todavía no me siento seguro de que lo tenga que publicar y que lo que tenga que terminar sea como quiero que termine, pero el país da saltos y saltos todo el tiempo y esos 2 personajes de los que hago referencia ahí, los 2 están vivos, por supuesto, y el uno está creo que por morir. Entonces tengo esa angustia de que si lo lee, a lo mejor lo mato, entonces no sé si quiero. Pero nos quedas debiendo en otro necio. Primero las cartas que encontraste en la caja de zapatos que Ah, no sé si vas a ese publicar es, o no. ese es un capítulo lindo de mi vida, sí. ¿Y qué pasó con ella? Verás, las cartas le escribí a Patricia Torres, mi ex mujer, mi ex compañera, la madre de mis 2 hijas, a quien amo profundamente como persona, como mujer, como madre de mis hijas. Es una persona espectacular. Mucha gente me dice, ¿por qué no estás con ella? Bueno, así es la vida, no siempre se está con la persona que uno quisiera estar o pasan cosas, pasan los años, pero es una mujer muy importante. Yo siempre respetaré, la adoraré como una persona profundamente importante en mi vida. Y cuando yo llegué a la cárcel, sabía que no le iba a ver, a lo mejor no salía vivo de la cárcel, y yo le prometí que todos los días le escribiría una carta. Entonces, todos los días le escribía una carta, al principio con muchas reservas y cuidados, porque si le caían las cartas en manos de la policía hubiera sido un problema. Y comencé a escribir. Y ella llegaba de visita, digamos que el domingo llegaba y se llevaba las cartas que había escrito en la semana. Llegaba el miércoles y le escribía, le daba las cartas y le decía, guarde porque quién sabe. Entonces a veces le contaba pasajes de lo que pasaba en la vida diaria de la cárcel y otras eran poemas hacia ella, poemas de la vida, filosóficos y también, por supuesto, no de vez en cuando, sino varias veces, reseñas de los libros que yo leía. Quería escribir las reseñas de los libros que yo leía para yo mismo entender que estaba leyendo. Entonces, un día, cuando yo salí de la cárcel, las cartas no sabían ni dónde estaban. Entonces ya después regresamos al Ecuador, después de haber estado 7 años fuera del Ecuador, etcétera. Y un día me muestra una caja de zapatos así, de este tamaño así, llena de páginas de los libros. Y yo me quedé así, me produjo una convulsión interna y no podía, me temblaba, te lo juro, Guillermo, me temblaban las manos de abrir las páginas y comenzar a ver eso. No podía ver. Y hasta ahora no he podido ver todo. Entonces cogí las primeras y cogí las últimas. Y creo que publico en El Otro Necio una parte de la carta donde ya sé que voy a salir libre. A pesar de que 2 veces estuve por salir libre y no salía. Entonces ya cuando salgo libre, entonces le digo, ahora voy a salir libre y voy a estar con usted y no sé qué. Le digo cosas ahí muy, muy bonitas, muy sentidas. Y esos papeles están ahí.
Y a mí siempre me ha causado mucho respeto por un lado y segundo porque son cartas de ella. Yo le escribí para ella. Entonces es también pedirle permiso, déjeme publicar. Entonces me ha dicho, estas cartas no salen de aquí. No salen de aquí. Le busco una cartita así, cuando visito a mis hijas, estoy con ellas y estoy con ellas, le veo a la cajita y me da reserva. Entonces, no sé si algún día con tiempo pueda agarrar todas las cartas, pedirle permiso a Patricia que me deje revisar y a lo mejor tomar, no sé, a lo mejor me encuentro con barbaridades también, quién sabe que me encuentre con cosas cursis, no sé, cualquier cosa, pero yo estuve 3 años, un mes en la cárcel. Entré un 25 de mayo del año 86 y salí un 25 de junio del 89 y no faltó un día que no lo escribiera. Es más, había días en los que escribía 5 o 6 páginas porque me traían unas libretas como las de periodistas que teníamos antes y ahí escribía. Escribía al apuro, las guardaba debajo del colchón en una caletica que había ahí en la celda y cuando se iba a la Pati se llevaba las cartas. Entonces ella las desdoblaba, las guardaba. Y creo que fue, no un diario de la cárcel, sino, yo diría un poco cursi, hablando un poco cursi, un diario de una pasión. El diario de una pasión que cuando yo llego a la cárcel nos habíamos casado 2 meses antes. Imagínate, nos casamos 2 meses antes. Nos casamos el 27 de marzo del año 85, del año 86, perdón, y yo caigo preso el 25 de mayo del año 86. Entonces, claro, era como que empiezas la vida como cualquier pareja, empieza tu vida de pareja y la tenemos que hacer en la cárcel. Los primeros 3 años de esa relación hicimos en la cárcel. Entonces, es como un diario de una pasión, de un amor que estaba empezando a tener sentido. Y bueno, ya han pasado tantos años de eso. ¿Y eso te ha permitido ser un periodista que ha tenido una visión diferente de país? Porque este país no, como ves, no ha permitido que el periodismo crezca mejor, más bien se han encargado de poner al periodismo en un lado oscuro de la historia. Mira, Esta presa que actualmente tenemos. Mira, yo tengo sentimientos encontrados, como se dice vulgarmente, o apelando a un lugar común con el periodismo. Yo he pasado, por eso el otro libro empieza diciendo que soy un periodista de la transición. Yo empecé con el periodismo muy analógico de la máquina de escribir, de la fotografía con rollo, de la impresión ¿cómo es? En tipos de plomo, que ahí conocí el oficio, de la radio con unos micrófonos grandotes, con unas máquinas, con unos operadores, con unos equipos de operación bastante grandotes. Después pasé un poquito ya a la computadora, al diseño más tecnológico, digamos, y ahora todo digital. Y entonces de esa época romántica, no es que añoro que sea así el periodismo, pero en esa época se sentía de otra manera incluso la temporalidad del oficio. Había una temporalidad un poquito más pausada. Mucha gente dice el tiempo pasa rápido, las cosas son rápido. Mentira. En eso sí yo no estoy de acuerdo con mucha gente que dice las cosas pasan rápido. Mentira. El tiempo es el tiempo. Siempre ha sido así desde que el universo existe. El tiempo es así, tiene 24 horas, dura 365 días del año y es así toda la vida. Entonces la gente dice pasa el tiempo rápido. Mentira. Dura lo que dura. Entonces no digan que cuando estábamos en esa época las cosas eran más lentas. No, los procesos eran más lentos. Los procesamientos más que los procesos. Los procesamientos de la noticia eran más lentos. Se pensaba mejor lo que tenía que salir porque tú escribías ahora para que se lea mañana. Entonces decías, a ver, si yo escribo ahora pensando que ocurrió hoy día y mañana se va a leer de otra manera, es otra cosa. Entonces los procesamientos de la información eran otros. Y ahí se ganaba más en profundidad, se ganaba más en perspectiva histórica y en cambio ahora hay mucha simultaneidad. En tiempo real se pierden muchas cosas, se pierde contexto. Una noticia tapa la otra. Un campeonato, el gozar de un campeonato de fútbol te duraba un mes. Ahora sales de un campeonato de fútbol de la Champions League, pasas al de la Europa League, al de la no sé qué, y tienes en una semana 4 campeonatos y no sabes
¿con quién te quedas? Y puedes pasarte viendo fútbol 24 horas al día. Tranquilamente. Sí. Yo soy adicto también al fútbol, del buen fútbol, quiero decir, y puedo estar viendo 3 partidos simultáneamente. En el iPad, en el celular y en la pantalla puedo ver 3 partidos. Veo al Arsenal, veo al Chelsea, puedo ver a Boca Y Juniors. el periodismo no puede estar divorciado de este lado. No, por Tienes que supuesto. necesariamente estar involucrado en lo que está pasando. Pero se pierde profundidad, se pierde contextualización, se pierde perspectiva histórica. Y ahí es cuando tengo dudas con el periodismo. Porque además las nuevas generaciones creen que así es el periodismo. Y no puede ser así. Entonces vos no puedes hacer un reportaje en una mañana. Los reportajes se tienen que hacer con su tiempo, con su búsqueda. Y por suerte, fuera del Ecuador, lamentablemente tengo que decirlo así, fuera del Ecuador hay grandes periodistas que se toman, como Javier Cercas, por ejemplo, para hacerse el libro del Papa Francisco, se toma un año. Hay condiciones, hay apoyo. Tanto es así que quiero decir una cosa que es muy importante, Guillermo, y creo que vale la pena decirlo. Yo le seguí un juicio al señor Carlos Andrés Vera por difamación. Dijo barbaridades de mí, me inculpó de delitos que no había cometido. Y yo le seguí un juicio. Y como yo soy un tipo democrático, creo en las instituciones democráticas, le seguí un juicio. No como él hace, que busca puñetes por todo lado. No sé qué. Le dije, vamos a los tribunales y que los tribunales decidan eso. Y la demanda era por $500,000. Y le dije, eso es lo que él puede tener, porque sé que tiene plata. Es lo que puede pagar. Pero él, muy perversamente, dice que yo me he querido enriquecer a su costa. Que yo me quiero volver millonario. Bueno, primero que con $500,000 nadie se hace millonario. Pero lo que él no dice, porque además es idiota en esos términos, es que yo siempre dije que los $500,000 iba a poner en un fondo fiduciario, en un fideicomiso, perdón, para estimular a los periodistas que investiguen. Es decir, si tú, Guillermo, hacías una investigación o hacías un reportaje gráfico y le presentabas a un concurso con un jurado que sepa el tema y te dábamos $10,000 de esos $500,000, imagínate lo que son $500,000 dividido para 10,000. Tienes para 10 años de premios. Entonces mi propósito era estimular, si ganaba ese juicio, no a volverme rico yo, sino para poner en un fideicomiso donde cada año se premie a los mejores trabajos periodísticos. No como hizo el municipio de Quito ahora, entregando el premio de periodismo a un libro que no es de periodismo. Lamento decirlo, pero no estoy de acuerdo con eso. Entonces, $10,000 cada año al mejor trabajo de periodismo. Ese era mi propósito. Pero el señor, que tiene pocas neuronas en su lugar, dice que me he querido enriquecer a su costa. ¿Por qué digo yo esto? Porque no hay institución pública ni privada en este país que estimule el buen periodismo. Los bancos se gastan cualquier cantidad de plata en publicidad, en no sé qué. ¿Por qué no colocan lo que en su momento, te acuerdas que había símbolos de libertad en este país? Claro. Que no era un gran premio, pero era un premio. Entonces, más que premio, la motivación. claro, una Porque motivación, pero yo creo que sí se hace falta un gran premio. Yo sí digo, en este país hace falta que le den $10,000 a un periodista que se ha esforzado durante un año investigando algo o publicando un reportaje, haciendo una gran entrevista o algo especial, sea de la forma que sea, audiovisual, escrita, etcétera, etcétera. Pero no hay. Entonces, de esa manera, estimulas la competencia, estimulas el trabajo Generas oficio. serio. Pero este señor salió con esa barbaridad. Entonces yo digo, en este país lo que hace falta es estímulos para el gran... Porque sé que hay talentos. Tú como fotógrafo has sido uno de los mejores de este país, quizás el mejor fotógrafo de este país en el campo periodístico, no solamente en el ensayo fotográfico. Sé que hay jóvenes con una muy buena pluma haciendo crónicas, por ejemplo, que en este país era el país de los cronistas y ya no es el país de los cronistas. O las grandes entrevistas, porque aquí parecería que el modelo de entrevistador tiene que ser el señor Carlos Vera o tiene que ser el señor Boscán. Perdóname, pero ellos no son entrevistadores. Ellos son activistas políticos de una tendencia en la que juegan con unas preguntas y con unas repreguntas que aparentemente van hacia la búsqueda de la verdad. Pero no es cierto, pues. Las entrevistas de fondo se preparan. Las entrevistas de fondo sacan lo mejor, lo que estás haciendo tú conmigo este rato, sacándome cosas que no lo digo. Es decir, son cosas más profundas. Y si hay una muy buena entrevista, reveladora, que te conmueve, que te sacude, que te explota intelectualmente, bien. No hay entrevistadores en este país ahora. O sea, digo de los grandes medios, de lo que estamos viendo todos los Y días. teniendo la oportunidad que tiene, porque este espacio es de libre acceso, el Internet, o sea, Claro, tú no además. necesitas desearlo. Claro. Porque no, ni siquiera es muy oneroso, sino
simplemente tener la Con las voluntad de facilidades hacerlo. tecnológicas que tienes ahora, se pueden hacer maravillas, porque antes tenías que grabar, transcribir para el periódico, la grabación de audio o de video, digamos, tienes que trasladarle, editarle, etcétera. Ahora es mucho más fácil. Entonces, lamento mucho que estamos en esta situación. No es que estoy añorando a volver a ese periodismo del pasado. Al contrario, por ejemplo, creo que se pueden hacer con un montón de herramientas mejores cosas todavía, audiovisuales, cómics, mangas, historietas, reportajes audiovisuales, fotografía digital, memes. O sea, hay tal cantidad de cosas para hacer un Todo excelente video. comunica. Y entonces, premiar eso a mí me parece muy importante. Yo sí apelaría, ojalá volvamos a tener un gobierno de verdad democrático, al servicio de la ciudadanía, que instaure el premio al ensayo desde el punto de vista literario y demás, y también el premio al periodismo, porque me parece que van concatenados. Este país ha sido de grandes ensayistas, muy buenos ensayistas. Tenemos a ensayistas como Bolívar Echeverría, como Manuel Agustín Aguirre en su momento, etcétera, y ya no volvemos a eso. Entonces los de la Flaxo, los de la Andina publican y nadie les para bola, algunos con mejor éxito que otros, pero en la práctica nada. Y periodismo está abandonado. No hay Totalmente, quien te sí. estimule. O sea, Fundamedio se metió toda la plata del mundo durante 15 años. Nunca puso un centavo en función de apoyar al verdadero periodismo. No hay quien apoye ni quien respalde. Nada. Te comento, vos debes saber en el fútbol cómo está ahora. Contaminado por las mafias. Contaminado por las apuestas, Ajá. mafias, y te alejan de la cancha a quienes puedan Yo no tener un quiero ir a un registro. partido donde vea a unos jugadores que se tiran al suelo para que gane el otro equipo y detrás esté la mafia pagándoles $20,000. No, no quiero ir a eso. No quiero. Por suerte el Ecuador está en una buena posición ahorita para el Mundial, Ojalá. pero esperemos que eso signifique un pago a lo que se ha logrado, Claro, ¿no? claro, claro que sí. Y para concluir esta parte en el deporte, porque también Ajá. fuiste atleta, Ah, sí. jugaste fútbol. Ah, cierto, que es una de las cosas que no te contaba. Decía que uno de mis techos también era correr la Quito Últimas Noticias 15 kilómetros. Y la he hecho ya 2 años seguidos. Ojalá este año que viene, el 2026, pueda hacer la de 21 kilómetros y ahí sí creo que me sentiría más tranquilo ya. ¿Y no has formado un grupo de esta leva, del sexto piso, que quieran Correr. correr? Bueno, ahí les invito a mis amigos del Mejía que hacíamos atletismo, todos tan panzones, tan gordos, Todos estamos. que vayan a correr. Pero no, tengo buenos amigos en la radio, tenemos amigos que vamos a correr. A mí me gusta correr por deporte, de verdad, lo hago encantado. Hace poquito corrí la carrera de Ambato, terminé muerto, pero satisfecho. Así que esa, por ejemplo, es una de las cosas que me gusta. Me habría encantado jugar fútbol de manera profesional, no lo voy a negar. ¿Quién no sueña con ser jugador de fútbol en un país como el Ecuador, cuando de chiquito veas a los jugadores? Pero cuando yo me probé en el Nacional me fue pésimo, porque tenía unos chicos afroecuatorianos, afroesmeraldeños de este tamaño que jugaban y solamente con aplicarte el Peso. hombro ya estaba volado por ahí o te metían una patada y chao. Me probé en el Aucas unos meses, jugué en el Aucas en la sub-16 creo que se llamaba en esa época y no me fue mal, pero tampoco es que me fue bien porque chuta, era... Porque si no, no estuvieras No, no aquí. estuviese aquí, no, no. Pero además el fútbol es una cosa apasionante. Ahora jugamos fútbol en el equipo de la radio, estamos en el campeonato intermedios, hago mi esfuerzo, juego lo que puedo, pero ellos me ganan con 20 años, con 30 años, así que no puedo competir con ellos normalmente. Se te Pero ve, me gusta eso, me gusta el deporte, me gusta caminar, me gusta hacer bicicleta también. Pero eso siempre ha sido, o sea, no es por la moda de ahora, ni tampoco me afirma las modas, pero siempre me gustó el deporte. Además, mi papá, con 70 años ya en aquel entonces, me ganaba en la playa. Si íbamos a la playa y él se iba, volaba y yo atrás sudando la gota gruesa por alcanzarle a mi papá. Así que también fue un reto tener el mismo espíritu y el mismo cuerpo, el físico, como se dice normalmente, para los 70 años de él, seguir corriendo. Y yo tenía 45 por ahí en esa época y no le alcanzaba. Entonces también había un reto ahí muy personal. se te ve feliz, se te ve enamorado de la vida, se te ve una persona grata, eh, se ve por el trato que le das a Finita, tu Mi madre. madre, sí. Entonces, ¿qué podrás aumentar a esta entrevista para que sea más rica de lo que yo he buscado?
Mira, yo quizás lo que creo es que hay que vivir la vida responsablemente, honestamente y sobre todo yo creo que no hay que traicionarse. Si por algo me tienen que valorar hasta mis adversarios del periodismo, mis adversarios políticos, es que yo no me he traicionado. Los de la redacción del Comercio que decían que hay que luchar por el periodismo, no sé qué, ¿dónde están ahora? O estuvieron con el Moreno, con Lazo, con Novoa, están ahora. Yo les veía en la redacción hablando de revolución, algunos barbados con chompas de guerrilleros, tú sabes muy bien a quién me estoy refiriendo. ¿Dónde están ellos? No. Sirviendo a la derecha. Yo no me he traicionado, no me traiciono en las cosas más profundas de mi ser, de mi modo de ver la vida. Creo que ahí está mi única coherencia. Y cuando uno es coherente va por la vida, tranquilamente. Te achacan tonteras, te dicen pendejadas, me montaron un caso judicial, estoy aquí dando la cara todo el tiempo. Yo no tuve nada que ver con eso, asumí las responsabilidades legales, estoy aquí, yo no me he escondido ni me he estado burlando de la ley, aquí estoy, evidentemente. Me han dicho, por ejemplo, que no soy periodista, que soy más político, que soy activista, que soy el mandadero de Rafael Correa. Yo con el corazón en la mano les digo, Rafael Correa es el mejor presidente que hemos tenido en la historia y me enorgullece haber sido su amigo, su compañero y su militante también en una causa que era el cambio de este país. La causa de Rafael Correa no era ser ni gobierno ni formar un partido, era cambiar este país y en eso creo que hemos sido compañeros y militantes con Rafael Correa. Que me han propuesto ser presidente del Movimiento Revolución Ciudadana, yo encantado de la vida de dárselo, aceptaría, me encantaría ser el presidente del Movimiento Revolución Ciudadana, sería un honor, no lo busco, no es que estoy desesperado por serlo tampoco, pero de darse, encantado de la vida, te lo digo aquí casi que en primicia, Guillermo, para mí sería un honor hacerlo. No sé si soy la persona más Ahí sí está. indicada, no sé si soy la persona indicada, pero han mencionado mi nombre, han sugerido mi nombre. De hecho, ayer conversaba con un compañero de larga trayectoria dentro de la Revolución Ciudadana y me decía, voy a hablar en el buró y le voy a decir al presidente que no sé qué. Le decía, hermano, adelante. Yo, donde me pongan, para hacer lo que tenga que hacer, como siempre ha sido. ¿Qué es lo primero que harías siendo presidente de la ARC? Te voy a decir algo que me duele porque lo he vivido estos días con mucha fuerza. Liberar a Jorge Glass. Esa sería la tarea. Te lo digo, me duele. Me duele que esté preso. Por eso también quería decirte algo antes que se me olvide, que corriste con suerte para enfrentarte a cualquier problema judicial que tuviste, porque en esa época la justicia era diferente. Con la Claro. justicia de ahora no O podrías estar sea, hablando no de esa podría estar manera, hablando, no, ¿no? porque Febres Cordero nos torturó. Hay un informe de la Comisión de la Verdad. Yo fui torturado durante 72 horas. Salí adelante. Han intentado matarme unas 2 o 3 veces en esas condiciones, en aquellas épocas. Pero te digo que incluso la cárcel, como fue en la época de Febres Cordero, no se parece como la que es ahora. Lo que hacen con Jorge Glass, creo, me atrevería a decir, no lo habría hecho en Febres Cordero. Con todo lo que fue, para no mencionar una palabra dura y grosera. Porque a nosotros nos echaban gas en la cárcel, nos entraban a hacer requisas a la madrugada, nos sacaban casi que en pelotas de las 4 o 3 de la mañana a revisarnos, a requisarnos, pero lo que le hacen a Jorge no es concebible. Así que te digo, ¿Y por dónde empezarías? Todos van a querer, todos queremos la libertad de Jorge Glass. Quienes lo conocimos, quienes tuvimos la oportunidad de estar cerca, en el lado simplemente humano. sí, 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 claro. ¿Cuál sería el primer Verás, paso? yo creo que cuando lo digo se me ocurren 10.000 cosas. Si estuviésemos en las épocas guerrilleras habría armado un comando y lo íbamos a sacar. Eso habría sido lo ideal. Pero ahora no es eso lo que se quiere, sino que lo que se quiere es que se dé la pelea que te corresponde, política, legal, internacional, diplomática, y eso tiene que moverse, tiene que hacerse. Y a mí me parece que si alguna falla ha tenido, o no más que falla, una debilidad ha tenido la Revolución Ciudadana es no meterse el 100% con toda su militancia en la liberación de Jorge Glass, por todos los mecanismos legales, constitucionales, diplomáticos, judiciales, etcétera, porque se merece la libertad. Yo he leído el juicio, yo leí el juicio en el año 2017, desde julio que se instauró esa vaina, me leí el juicio y en octubre le decía al Jorge, no te vas a ir preso. Me decía, ¿pero por qué? Porque no aparece nada. No hay ninguna parte de tu vinculación. No hay ni una prueba en contra tuya. Y resulta que fue preso. Y está 8 años preso. 8 años, 2 meses preso ya ahí. Pero yo en ese momento creí en la justicia. Acuérdate que gobernaba el señor Moreno.
Es decir, yo creía que estaba en libertad. Y ahora, cuando está a punto de cumplir la sentencia, le aparece otro caso de reconstrucción de Manabí que no tiene nada que ver. Entonces creo, digo esto muy románticamente, dirán algunos, que si hay que hacer una tarea, si yo fuese elegido presidente del Movimiento de la Revolución Ciudadana, que no lo creo, pero digamos que en ese escenario nos moveríamos, mi primera tarea sería esa. Y segunda, a mí me parece que sí necesita un proceso instituyente la Revolución Ciudadana, más que constituyente, porque ya existe, es instituyente, es decir, generar las condiciones, las capacidades orgánicas, partidistas, doctrinarias, filosóficas, para proponerle al país un gran plan de gobierno, ganar las elecciones y tener las condiciones para gobernar, no para beneficiarnos, sino para beneficiar a la gente, lo que hizo Rafael Correa, lo que hizo Jorge Glass con Manabí, por ejemplo. Lo que hizo Jorge Glass en Manabí es de este tamaño y es muy significativo, pero lo que hizo Rafael Correa en todo el país y en el mundo es de este tamaño y es muy significativo, es decir, mejorar la calidad de la vida de la gente, darles oportunidad a los jóvenes, que los jóvenes crean en su futuro, que crean que pueden salir del colegio para ir a conquistarse una beca en Inglaterra, como había gente, no me olvido jamás del caso de un chico de Cañar, que sin saber inglés se ganó una beca para Oxford en Inglaterra, y ahí está. Ya salió de ahí, es un gran científico, creo, este chico. Pero esto no lo hubiera logrado si es que estuviese en este gobierno actualmente, porque los de ahora solamente pueden obtener becas, los que tienen plata son familiares de los pelucones de este país, porque además dicen que no necesitan del Estado, pero las becas son para los hijos de sus propios compañeros que tienen plata. En vez de ir a pagar la plata en Harvard o en otro lado, le piden al Estado la beca. Entonces Novoa dice, hemos entregado 80,000, 50,000 becas, pero pregunte a quiénes. La pregunta es, ¿a quiénes les entregaron de verdad becas y a quiénes les entregaron unas becas a medias? ¿O por qué no les paga a los chicos que están en otros lados las pensiones que se pagan a los becarios en el extranjero? ¿Por qué no les paga? Entonces, creo que ese es un proceso que tiene que darse. Si políticamente fuese ese mi escenario del 2026, me plantearía. Pero como no creo que va a ser, ni tampoco debería ¿Y no ser. será que este es tu cuarto techo? A lo mejor. Pero yo creo que el 2026 más bien va a ser duro y para mí en lo personal es hacer más periodismo, mejor periodismo y otros 2 o 3 libros que me encantaría terminar este año que viene. Bueno, para dejarte con la palabra al final. Te agradezco, Guillermo, de verdad es una de las cosas que decía hace un momento, hacen falta entrevistas así, sin el prejuicio, sin el afán de que el periodista sea el que se luzca y no el entrevistado. Y te agradezco porque además creo que es un momento de mi vida muy importante cuando han pasado cosas duras, han muerto mis 2 tíos periodistas este año, a uno al que más adoro, Gonzalo Pérez, también le hago este homenaje. Te lo agradezco a ti. Muchas gracias. Esta siempre será tu casa. Gracias, Guillermo.